Bueno, hoy continuamos con el serial de conferencias nacionales con motivo del festejo de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Y hoy nos acompaña precisamente quien preside honrosamente el capítulo Coahuila de la Academia Mexicana de Derecho, quien también le deseamos, pasaron unos días, pero un feliz cumpleaños. Es una excelente académica, una gran amiga, la doctora María Carolina González Briones. Y bueno, Caro, bienvenida a tu fiesta. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches. Es un placer para mí estar conectada a través de este medio, saber que está bien, saludar a todos nuestros amigos y compañeros de la academia. Antes que nada, pues agradecer la distinción de permitirme integrar y formar parte de este gran equipo y gran familia de trabajo académico netamente. En segundo lugar, doctor, mi agradecimiento infinito por permitirme formar parte del grupo selecto de personas que vamos a celebrar un aniversario más de nuestra academia a través de esta serie de conferencias que se han venido dando durante todo el mes de mayo y creo que se van a extender hasta el mes de junio. Ha sido un éxito. La verdad es que la academia se ha convertido en una plataforma excelente de académicos brillantes que no tienen empacho en compartir de manera muy bondadosa sus conocimientos y expertise. Así que es un honor. Muchísimas gracias, doctor. Incluida tú, Carolina, que la verdad es muy bonito, como dices tú, ver tantos pares, toda la gente sin decir vamos a cobrar un peso, ponderando exclusivamente la academia. Eso es muy, muy valioso. Y bueno, ya quiero entrar al tema porque eres un excelente disertante y es un tema muy interesante, sobre todo hoy que estamos viendo este fenómeno tan complicado que refiere este virus del COVID-19. La doctora María Carolina González Briones es doctora en Derecho, tiene especialidades en Derecho Civil, Notarial, Electoral, Procesal Civil, Procuración de Justicia y Criminalística. Es directora general de la Defensoría Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, subdirectora del Instituto de Especialización Judicial del Poder Judicial del Estado de Coahuila durante 2 años y vicepresidenta de la Asociación de Defensorías Públicas de las Entidades de la República Mexicana AC y orgullosamente presidenta del capítulo Coahuila de la Academia Mexicana de Derecho. La doctora María Carolina González Briones va a disertar en relación con el tema visión sistemática y cibernética del derecho en tiempos del COVID-19. Un tema muy importante, muy interesante. Y bueno, para no perder tiempo, Carolina, ¿qué te parece si entramos y lanzamos la primera pregunta? ¿Por qué consideras que el tema adquiere en la actualidad un impacto tan importante que nos invita a replantear nuestra práctica jurídica, Carolina? Sí, doctor, muchísimas gracias por esta presentación inmerecida. Mire, doctor, a manera de sumario de esta plática, yo les quiero compartir a quienes nos hacen el favor de su atención y escucha, que es impostergable, doctor, que busquemos la forma de institucionalizar nuevas soluciones jurídicas a aquellas realidades globales emergentes que se nos están presentando en la actualidad, ¿sí? La verdad es que quedarse como hasta ahora lo hemos venido haciendo en el ámbito jurídico, es decir, esperar que un hecho suceda, que impacte la realidad, que ese hecho se repita y luego que lesione a la sociedad para poder convertirlo en un supuesto jurídico o en una hipótesis jurídica a la que le corresponde cierta sanción, ya no condice con la esencia del hombre de leyes posmoderno o neomoderno, quien deberá ocuparse en la actualidad de evaluar la eficacia de las normas de manera permanente y de construir líneas rectoras de las nuevas situaciones reales tan emergentes y globales que se nos están presentando. Yo estoy consciente, doctor, que el camino es largo, pero hay que iniciarlo o hay que continuarlo si es que algunos ya lo iniciaron. Perfecto. Carolina, ¿cuáles son las implicaciones? Diálogo de aproximación. Te escucho, Caro, ahora sí ya, se escucha ya perfectamente. Sí, y le comento. Muy amable. Excelente, doctor. Este diálogo de aproximación al derecho, como otros que ya existen desde la teoría de los sistemas y la cibernética, o más ampliamente de lo que hoy se conoce como teorías de la complejidad, es imperante toda vez que se nos están presentando nuevas realidades mundiales que no se presentaron en el siglo XIX y en el siglo XX. Tenemos hechos
hechos impactantes muy distintos a los tradicionales que se presentaban en los siglos XIX y XX. Es decir, que ya no son susceptibles de que se regulen a la manera tradicional con las prácticas y teorías unidimensionales, reduccionistas, en las que solamente ven al derecho como un conjunto de normas sin ir más allá de los sistemas de los que el derecho forma parte, doctor. Para ello, si no tiene inconveniente, abordaremos de forma muy breve el tema de lo que es la sistémica o sistemática, lo que es la cibernética y lo que es la globalización. Mejor dicho, la globalización del derecho, como ahora se le entiende, inclusive algunos ya lo quieren institucionalizar como el global law, ¿verdad? Es un discurso que se escucha ya muy recurrente en las prácticas de los juristas actuales. Bien, analizaremos, doctor, cómo el proceso de la globalización y las modificaciones al entorno de ciertos fenómenos como el social, el político, el de la salud, el del ambiente, el del internet, afectan significativamente el ámbito del derecho. Ello en la forma en que ha sido creado, en la forma en que se interpreta y en la forma en que se aplica. Cuando hablamos de la visión sistémica, tenemos que referenciar que esta visión, al igual que muchas otras que han existido, tratan de darle una explicación a la realidad. Tratan de explicar lo que es el mundo, solamente que con una visión ampliada. Cuando hablamos de la visión o el enfoque sistémico, estamos hablando de un nuevo paradigma científico, en la que los fenómenos se estudian como si fueran sistemas, es decir, compuestos por una serie de partes, no aisladas, sino compenetrándose, interrelacionadas unas con otras. Si esto lo aplicamos al derecho, tendremos que decir que al derecho, desde una visión sistémica, se le considera precisamente formando un todo que se comunica con otros sistemas, como el sistema social, el cultural, el de la salud, el de la economía, el de la política, etcétera, etcétera. De tal suerte que la visión sistémica viene a empatarse o a contraponerse con aquellas visiones que en materia jurídica teníamos del derecho, como la de Kelsen, por ejemplo, en la que nos decía, ¿verdad?, en la teoría pura del derecho, que el derecho estaba conformado por normas y que las normas no eran más que supuestos jurídicos que tenían una serie de consecuencias, es decir, de sanciones, pero no había más allá del derecho. Pareciera ser que los tradicionalistas estudiosos del derecho, desde una visión muy reduccionista, nos hacían ver que el derecho no se relacionaba con otros sistemas de los cuales formaba parte, lo cual luego me suena contradictorio, porque ¿de dónde viene el derecho? El derecho viene de una serie de fuentes, y no nada más del proceso legislativo. El derecho viene de fuentes históricas, el derecho viene de fuentes reales, ¿sí? Entonces la visión reduccionista nos ha hecho, pues, considerar al derecho solamente como un conjunto de normas, tratar de aplicarlas de manera muy concreta, de manera muy fría, ¿verdad? Sin una interpretación más allá de lo que quiso decir el legislador, sin considerar todo el contexto. Bien, cuando hablamos de la cibernética aplicada a la sistémica, tendremos que decir que la cibernética hace referencia o se ocupa del estudio del mando, control y autocontrol de aquellos elementos que forman parte de la sistémica. Es decir, la cibernética es como el sistema que gobierna los elementos para que en forma interrelacionada, ¿sí?, puedan recibir impactos del interior o del exterior, pero sin provocar mayor desorden. Es decir, la cibernética lo único que hace, como una especie de homeostasis, es estar regulando el que los elementos que conforman un sistema se mantengan en orden. Y si llegan a un desorden, aplicada la teoría del caos, vuelvan a regularse a sí mismos en un autocontrol y vuelvan a adquirir un orden. Ahorita vamos a ver esto cómo se relaciona con lo que nos está pasando en la actualidad. En este tipo de conceptos es muy importante el de la retroalimentación, porque los elementos que conforman al sistema se retroalimentan y se comunican a sí mismos. La comunicación de los elementos del sistema puede realizarse de manera positiva o negativa, pero en ambos casos el sistema o crece o bien se distorsiona,
se pierde o se autodestruye. De tal suerte que sin comunicación entre los elementos del sistema no hay orden, y sin orden, pues no va a haber una totalidad. Y esto es lo que regula tanto a los sistemas de naturaleza biológica como a los sistemas de naturaleza social, y aquí es aplicable el derecho. En tercer lugar, cuando hablamos del fenómeno de la globalización, tendremos que hacer referencia, doctor, a un fenómeno sistémico, es decir, un fenómeno que se ha estado dando a finales del siglo pasado y a principios de este, a través de hechos impactantes que impactan los diversos sistemas a nivel mundial. Se ha dicho inclusive que la globalización impacta tanto en el sistema jurídico normativo de un Estado que llega inclusive a crear formas de resolución de situaciones sin aplicación misma del derecho, es decir, la globalización, y vamos a ver ejemplos de fenómenos en donde estos fenómenos reales se han ido autosolucionándose, no a través de normas jurídicas establecidas, es decir, no a través del derecho positivo como lo conocemos, sino a través de usos, costumbres, prácticas aceptadas por las partes en conflicto. Bien. En una vena humorística, doctor, para que esto no suene que pudiera parecer aburrido, ¿verdad? Cuando hablamos de globalización, pudiéramos poner el ejemplo, doctor, con todo respeto y en paz descanse, de la princesa Diana, ¿verdad? Decimos, ¿qué es la globalización? No, bueno, pues el mejor ejemplo decimos, bueno, pues es el caso de la princesa, ¿verdad? Se trataba en su momento, antes de fallecer, de una ex princesa británica, con un novio egipcio, ¿sí? Que usaba un celular sueco, que choca en un túnel francés, en un auto alemán, conducido por un individuo de naturaleza sueca, ¿sí? En un auto alemán, ¿sí? Manejado, ¿sí? Y cuyo conductor iba excedido de whisky escocés. A ellos les seguía un paparazzi italiano en una motocicleta japonesa. Ella fue intervenida por un médico ruso y el médico ruso tenía un asistente filipino. Eso es la globalización en pocas palabras. ¿Sí? Bien, aparece también una gran complicación porque las globalizaciones, y nosotros afortunadamente hemos sido testigos de ellas, avanzan con velocidades muy diferentes. ¿Sí? Se produce lo que Charles Francois nos dice, una especie de emergencia por estructuración disipativa, de meta o mega estructuras globales, ¿sí? Es decir, pareciera ser que la globalización se la pasa impactando las realidades en los distintos sistemas que existen en el mundo, ¿sí? Pareciera ser que genera un caos, cuando en realidad, analizada la globalización de manera fría e intelectual, nos vamos a dar cuenta que genera un caos para establecer un orden regulatorio del sistema de cosas, ¿sí? Bien. Con estas globalizaciones que se han dado básicamente o de manera impactante en el ámbito económico, y últimamente lo acabamos de ver en el ámbito de la salud, nos damos cuenta que se ha impactado el derecho. ¿Por qué? Pues porque descubrimos que no estábamos preparados para hacer frente a la funcionalidad de ciertas instituciones que tienen que ver con la procuración y con la administración de justicia, doctor. ¿Sí? Nos cambió el contexto. ¿Sí? No estábamos preparados para esa realidad tan impactante y tan globalizadora como lo fue la pandemia y como lo sigue siendo. Cambia el contexto mundial. Se modifica nuestra forma de pensar, doctor. ¿Sí? El pensamiento lineal con el que hemos venido trabajando, el pensamiento secuencial de que así deben de ser las cosas, así se debe aplicar el derecho, ¿sí? De manera cartesiana, ¿sí? De manera tradicional, de manera científica y a rajatabla, de manera positivista, en donde yo lo aplico a rajatabla conforme a lo que dice la norma jurídica, parece ser que ya no nos sirve, ya no nos es útil, ya no nos es funcional. Si aplicamos
la expresión de Hugo Grocio de que donde hay sociedad hay derecho, estando la sociedad actual como está, doctor, habría que preguntarse, ¿sí? Si en esta sociedad que ya es mundial, que ya es globalizada, ¿sí? Que ya su naturaleza se acrecentó, ¿qué apariencia debe de tener su derecho? O sea, seguimos aplicando las mismas normas jurídicas con ese pensamiento tan reducido, ¿sí? En el que no obstante que tenemos normas de avanzada como el artículo 1 de nuestra Constitución Federal, todavía no sabemos ni siquiera lo que es el principio de interpretación conforme y el principio pro unum. No sabemos. No sabemos que ahí tenemos una fuente enorme que nos permite no solamente una visión totalizadora del nuevo derecho al que nos obligan estos tiempos, sino tenemos una fuente protectora de derechos humanos. ¿Cómo vamos hasta aquí, doctor? Excelente, excelente. Mira que vaya, ha sido muy interesante, muy enriquecedor, es cierto, todo este proceso de globalización. María Carolina, es impactante, es uno de los grandes desafíos en la tutela de los derechos fundamentales, no cabe duda. Y estás viendo, tú estás señalando muy claramente cómo nos ha rebasado. Entonces, en ese tenor, Caro, ¿cuáles son las implicaciones entonces de un derecho globalizado desde el enfoque sistemático cibernético? Sí, doctor. Aquí hay que poner como premisa básica que el derecho siempre ha ido a la saga de los fenómenos económicos y sociales. Yo les digo a mis alumnos, imagínense que el derecho y la realidad son dos maratonistas, doctor. Uno va atrás de otro. ¿Y quién creen que siempre gana? La realidad. La realidad. Lo que sucede es que el derecho siempre se queda atrás. No prevé las posibles situaciones fácticas que pueden impactar al mundo fenomenológico y obviamente no prevé los supuestos jurídicos que tendrán que regularse. ¿Qué fue lo que sucedió en esta situación por la que estamos pasando? Entonces, esto invita a que nos replanteemos una nueva forma de crear el derecho con una visión más amplia, sistemática, cibernética, globalizada, ¿sí? No que nuestro Estado ceda atribuciones, ceda poderes, sino que nuestro Estado, a través de quienes se encargan de formular las leyes, de interpretarlas y de aplicarlas, repiense esas formas, las reflexione y las enfoque de una manera visionaria. Los ejemplos más visibles, doctor, que tenemos en materia de globalización jurídica. El juicio de Pinochet, ¿lo recuerda usted? Usted, digo, es un estudioso de este tipo de figuras en 1998. Tenemos también la Corte Penal Internacional, es otra figura de globalización jurídica, doctor. Tenemos el Tratado de Libre Comercio, tenemos los derechos humanos en México a través de la reforma del 2011, doctor. Sí, estamos inmersos en la globalización jurídica, pero parece ser que no permitimos que eso permee en nuestra praxis diarias. Bien. Preguntaba usted atinadamente cuáles son las implicaciones de un derecho globalizado desde el enfoque sistémico y cibernético. Si permitimos que el derecho como ahorita lo concebimos, ¿sí?, tome una nueva forma, tendremos que atender a todos estos conceptos de los que he estado hablando. Es decir, tendremos que asumir que el derecho evoluciona como evolucionó desde que existieron en los tiempos de Roma, ¿sí? Aquellas fórmulas que se aprendían de memoria los jurisconsultos y que luego por ser tantas fórmulas para resolver tantos casos, tuvieron que codificarlo, doctor. O sea, eso fue una evolución. La cuestión es que ahorita estamos en un parteaguas. Parece ser que todo el siglo XIX, todo el XX y parte de lo que tenemos avanzado en este siglo, queremos seguir aferrados a las teorías reduccionistas, en donde nos permiten una visión muy limitada del derecho. Lo primero que tenemos que aceptar es que el derecho evoluciona, ¿sí? Y si no avanzamos con el derecho, nos va a ocurrir como lo estamos padeciendo ahorita. Es decir, que no tenemos supuestos jurídicos, no tenemos supuestos fácticos que regular y lo vamos a tener que estar haciendo
al ahí se va. Que quiero que sepa, doctor, que hay una teoría del ahí se va. Hay una teoría de cómo vaya saliendo. ¿Por qué? Porque lo que requiere la sociedad es que yo le vaya dando solución a las situaciones que se le están presentando y respecto a las cuales yo no me ocupé de tener una visión amplificada, sistemática, cibernética, globalizada para resolverle al justiciable, al usuario de las dependencias, sus situaciones problemáticas. Bien. Sí, claro. Aquí hay que tomar en cuenta. Adelante. No, te escucho, te escucho. Sí, bien, pero... aquí lo que hay que tomar en cuenta es que los sistemas jurídicos vistos desde una concepción sistemática o cibernética o globalizada, doctor, ya no pueden ser aquellos que se consideran basados precisamente solamente en un proceso legislativo, es decir, las fuentes del nuevo derecho visionario, tienen que nutrirse de fuentes que se dan en la misma realidad, de fuentes de hechos que vienen a impactarlas y que no estaban previstos, ¿sí? Por ejemplo, se dicta, si mal no recuerdo, se dicta un acuerdo que después fue sancionado a través de un decreto, creo que el 31 de marzo de este año, en donde se especifica cuáles son las actividades esenciales. O sea, cuáles actividades sí deben continuar a pesar de la situación de pandemia que estamos padeciendo. Bueno, sí me estás diciendo cuáles, pero ¿de qué forma? Porque resulta que en mis códigos y leyes y normas no tengo ahí la regulación para poder activar las audiencias de manera virtual. Y entonces si lo hago, estaré facultado para hacerlo. Esas audiencias, esas diligencias practicadas de una forma distinta a como lo establece mi codificación, ¿serán objeto de nulidad? ¿Se estarán respetando realmente los principios del debido proceso? ¿Sí? Entonces, es un estar previendo cuestiones que pudieron haberse contemplado tiempo atrás y que no lo hacemos por esa visión tan limitada que seguimos teniendo. Bien. En la actualidad, parece ser que ya no nos podemos quedar, doctor, con el derecho nacional, ¿sí? Con el derecho caserito. Ya no nos podemos quedar, doctor, con el derecho internacional, que también nos ha servido, que si bien nos ha golpeteado a través de las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana, en donde nos da una regañiza porque pues resulta que violentamos una serie de derechos y de garantías y de principios generales del derecho, parece ser que nos han apoyado y nos han orientado acerca de cómo resolver las situaciones que se presentan ante los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, tendríamos hoy, doctor, que hablar a lo mejor de un derecho transnacional, salvo mejor opinión, no de un derecho internacional. Se puede inclusive llegar al extremo, yo no condigo con esto, pero se llega al extremo de pensar que los sistemas jurídicos de la modernidad, es decir, de los estados nacionales, parece ser que está en crisis. Parece ser que está en crisis, porque yo he estado dentro de la República Mexicana, parece ser que yo quiero dictar acuerdos y directrices con relación a esta situación de pandemia, cuando la verdad es que pareciera ser que debo de respetar y obedecer lo que dice la federación, pero parece ser que la federación debe respetar y resolver lo que dicen los tratados internacionales y parece ser que no, parece ser que tendríamos que obedecer lo que dice la Organización de las Naciones Unidas o los grupos de trabajo que se están dedicando a abordar de manera sistémica, cibernética y globalizada esta situación por la que estamos pasando. Cuando hablamos de el parteaguas que marcó la diferencia entre lo que se ha denominado una visión reducida del derecho y el avance hacia una era posmoderna y neomoderna del derecho, tenemos que hacer referencia a la Segunda Guerra Mundial. Es a partir de la Segunda Guerra Mundial, doctor, con tantas innovaciones e inventos que se dieron, pues que la tecnología, es decir, el satélite, la televisión, el correo electrónico, la internet, la economía global, la explotación de los recursos naturales. Parece ser que esto fue lo que marcó un parteaguas en donde hace que el derecho resurja con una serie de nuevas funciones para poder darle solución a los planteamientos que se sucedían con motivo de esta revolución que generó la Segunda Guerra Mundial. Por ello,
¿verdad? Por ello, en la actualidad, si hacemos una reflexión y una abstracción y vemos el conjunto de normas, es decir, el derecho que tenemos, nos vamos a dar cuenta que ya no nos es totalmente funcional, doctor. Parece ser que tenemos un sistema jurídico mundial, no nos hemos dado cuenta, nadie nos ha notificado, pero ahí está, nadie nos ha emplazado. Yo creo que necesitamos que nos emplacen. A lo mejor la pandemia nos está emplazando a que repensemos la forma de crear, de conceptualizar el nuevo derecho, ya en una visión más que tridimensional, o sea, ya no nada más es la norma, ya no nada más son los valores, ya no nada más es lo moral, ya no nada más son las virtudes, sino es ir más allá de qué necesita el ser humano por encima de lo que tu Estado quieres, es decir, qué necesita el ser humano, es decir, respétale su dignidad al ser humano, repiensa en el ser humano, ¿sí? Yo creo que nos está invitando a eso esta situación por la que estamos pasando. Bien. Este momento definitivamente es caótico, doctor. Sobre todo caótico en el ámbito jurídico, ¿sí? Y habría que ver cómo está nuestro gremio, doctor. Nada más habría que voltear a ver a cómo está nuestro gremio. Nuestro gremio de abogados postulantes, sin servicio de seguridad social, ¿verdad? Ahora sí que sin seguro del desempleo, como en otros países, sin créditos, ¿sí? Hay que repensar nuestra abogacía, nuestro ámbito, nuestro gremio. Bien. Pero ¿qué es lo afortunado de esto, doctor? Que todas las revoluciones, que todos los sistemas caóticos invitan ¿a qué? A que los superemos, es decir, a que nos elevemos y subamos el escalón siguiente, es decir, a que nos reorganicemos como sociedad jurídica y que alcancemos un nivel superior, a lo mejor de mayor complejidad, doctor. Pero si no hay complejidad, no evolucionamos. Y si no hay complejidad, no crecemos. Bien. Parece ser que tenemos una crisis ya de la noción Estado-Nacional, doctor. Pareciera ser. Pareciera ser que ahora tenemos que hablar, como se dijo hace algunos años en algunos textos, de la aldea global. ¿Verdad? Bien. ¿Qué ejemplos tenemos, doctor? ¿Qué ejemplos prototipo tenemos actualmente de los nuevos sistemas jurídicos del mundo globalizado? Tenemos dos básicos y ahorita vamos a revisar los que han surgido en estas últimas semanas. Un fenómeno especial, todavía medio rudimentario, ¿verdad? Que se ha utilizado en las negociaciones, en los tratos comerciales, es aquella que tiene que ver con la denominada les mercatoria, ley del mercado, ¿sí? Es una figura extraordinaria porque ha permitido que empresas transnacionales, a través de usos, de costumbres, de principios establecidos por las propias empresas, de prácticas comerciales, resuelvan asuntos controvertidos que generan grandes cantidades de valores, ¿sí? Por otra parte, la aparición del llamado jus rhetis o derecho de las redes, pues también es otro ejemplo de este sistema jurídico globalizado, sistémico, visionario, ¿sí? El jus rhetis o derecho de la red, sabemos, doctor, que no está del todo normativizado. Usted que es un brillante estudioso de todo lo que tiene que ver con creación, interpretación y aplicación del derecho, comulgará conmigo en que el derecho de la informática, en que el derecho del Internet no existe como tal. No existe como tal. Parece ser que el derecho al Internet lo está regulando, ¿verdad? O la regulación del uso del Internet se está haciendo por personas que le entienden a la teoría de los sistemas computacionales. Parece ser que ellos establecen los protocolos de actuación, inclusive por ahí, si uno quiere usar WhatsApp, nos mandan cuál es el protocolo para usar el WhatsApp, pero no nos lo envía un abogado, nos lo envía quien es el conocedor de las redes. Y estos dos tipos de sistemas, doctor, jurídicos globales muy, muy nuevos, pues son complejos, tienen una serie de interrelaciones, pero son utilizados de manera mundial, ¿sí?
Yo no digo que cuando exista un problema de naturaleza mayor, probablemente quienes estén utilizando este tipo de leyes, la lex mercatoria y la lex regis o retis, tendrán que hacer uso pues de los tribunales que usted y yo conocemos y a los que hemos acudido y en los que hemos ahí controvertido varios asuntos. Pero de entrada, quien regula estas dos situaciones jurídicas, pues son las mismas partes intervenientes. Por ejemplo, en la lex mercatoria, cuando hay alguna desavenencia entre las partes intervinientes, pues permiten que el árbitro internacional sea quien decida, a buena fe, guardada. ¿Sí? Y ahí no tiene absolutamente ninguna intervención tribunal específico alguno. Bien. ¿Vamos bien, doctor? Vamos bien en tiempos. Caro, ¿cómo visualizas tú el derecho hacia el futuro, tanto en tiempos del COVID-19 como post-COVID-19? O sea, hoy en día tú hablas de estos procesos de globalización, precisamente, incluso la cuestión de Internet, que dice desatinadamente, pues la gente se molesta cuando se habla de regulación y lo único que generalmente puede haber son responsabilidades ulteriores. ¿Cómo tú, como experta en el tema, visualizas esto? O sea, el derecho, ¿cómo va a modificarse? ¿Cómo se está modificando hoy en un momento de un estado de emergencia? ¿Qué va a pasar después? O sea, ¿cómo lo visualizas, Caro? Sí, antes de entrar en ese tema, nada más le quiero compartir, doctor. Ayer, antier, no recuerdo bien, verifiqué una noticia precisamente en el internet de fecha 21 de abril del 2020, en donde ponderan las ventajas, doctor, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, llamado CISC, ¿verdad? Esta convención permitió que en marzo del 2020 se solucionara una controversia que con motivo de una operación de especulación mercantil celebrada entre una empresa latinoamericana y un monstruo europeo, ¿sí?, se pudiera conciliar a través de esta convención, dándole el fallo a favor a la empresa, a la mini empresa o microempresa latinoamericana. Ella había solicitado una serie de implementos de maquinaria precisamente para atender la pandemia y resulta que con motivo pues precisamente de la misma no hubo lugar a la transportación en tiempo, ¿verdad? En tiempo real, en el lugar en el que se había especificado y obviamente eso estaba generando una serie de intereses moratorios tanto para una como otra empresa y ambas decidieron someterlo, ¿verdad?, a lo que estableciera la convención, con un resultado satisfactorio para ambas, porque ni una perdió, ¿verdad?, ni sufragó una serie de gastos, ni la otra se vio obligada a enviar la maquinaria también con pérdidas para ella. Entonces, este es un ejemplo de lo que está pasando, doctor, con motivo del COVID. Ahora, usted me pregunta, ¿cómo avisoramos el derecho del futuro en tiempos de COVID? Y si se fija, la palabra derecho del futuro fue, no sé si bien o mal intencionado, doctor, derecho del futuro, no futuro del derecho. Derecho del futuro. O sea, ¿qué conjunto de hipótesis debes de considerar ahorita, debes de concretar ahorita para que estés previendo lo que va a pasar en el futuro? Porque el futuro ya es ahorita, doctor. Lo que le dije hace 20 minutos ya es pasado. Claro. O sea, el futuro es hoy, el futuro es ahorita. Entonces, ¿cómo avisoramos el derecho del futuro? Es decir, esta serie, si queremos seguir con algo del positivismo, pues esa serie de encasillamientos, ¿verdad? Esa serie de supuestos que te permitan prever, así con una manga ancha, como dicen los que le saben a la técnica legislativa, con una manga ancha donde te quepan muchas situaciones, prever y regular lo que va a pasar en un futuro. Bien. Al respecto, doctor, hay una solución que nos proponen dos autores, Johnson y Post, y ellos invocan a Stuart Kauffman. Y él nos dice que la única forma de ver hacia el futuro con relación al derecho es utilizar una teoría aplicable a los sistemas sociolegales que consiste en encontrar una forma eficiente de dividir el sistema
sea, dividir el sistema del derecho en partes, ¿sí? Y superponerlo, doctor, superponer una parte a la otra. O sea, voy a tomar de la norma jurídica, del supuesto legal, que resulta aplicable al caso problemático que tengo. O sea, no las voy a superponer, las voy a entrelazar. Es decir, el sistema, ¿sí?, del derecho es un todo, pero tiene una serie de partes que me pueden resultar útiles para resolver un problema. Claro que ellos dicen, tendrás que hacer uso ¿de qué? Pues de todo un análisis concienzudo, porque el derecho te da para todo, ¿sí? ¿Qué parte de qué norma me resulta útil para que yo legalmente pueda actuar ante la solución de una controversia o de una situación emergente que se me está presentando? Dice, cuando se complementan esas partes del sistema total, lo único que va a suceder, doctor, es que se van a auto-optimizar. Es una especie de ayuda que se dan. Si hablamos del derecho, el derecho como conjunto de normas o de supuestos jurídicos, el derecho bien entendido, que es susceptible de interpretarse a través de la lupa de la dignidad humana y de los derechos humanos, por supuesto que será plausible el que en un futuro, con el derecho que tenemos, pudiéramos resolver situaciones emergentes como las que se nos han estado presentando, ¿sí? Nada más con la base y no perder de vista que este tipo de sistemas, considerados de esa manera, son sistemas complejos. Son sistemas muy complejos en los que van a estar interconectándose y en los que tanto va a haber orden como se va a provocar una serie de caos que en un futuro inmediato volverá al orden, pero esa es la forma en que operan los sistemas, en donde permitimos que todas las partes estén en un constante dinamismo. El derecho es dinámico, doctor. El derecho ya no puede permanecer estático, carajo. ¿Sí? Ya no podemos tener una visión rígida del derecho ni de las normas. O sea, tenemos que quitarnos ese chips, que me perdone Kelsen y que me perdone Candy, que me perdone sus seguidores, pero tenemos, ¿verdad?, que quitar esa estructura piramidal, caray. Ya no aplica, doctor. Ya no quiero pasarme de tiempo, pero pues yo creo que aquí hay que repensar, ¿verdad? Repensar el derecho a la luz de las visiones sistémicas, especialmente de los aportes que nos dan pues las nuevas disciplinas relacionadas precisamente con la globalización, con la cibernética. ¿Qué es lo que queremos, doctor? Lo que queremos es un derecho efectivo. ¿Para qué queremos ahí un montón de normas jurídicas que estén, pues no sé, en electrónico, a lo mejor ahí en una carpeta de nuestra PC? ¿O para qué queremos una serie de normas jurídicas que estén ahí en una serie de códigos si no son efectivas? Si son discurso jurídico muerto. Necesitamos normas jurídicas dinámicas, que se apliquen, que sirvan ¿a qué? Pues a una vida armoniosa de los seres humanos. Bien. ¿Cuál postura se sugiere que adopte el operador jurídico neomoderno? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Yo los invito a que todos lo hagan, pero ¿qué voy a hacer yo, doctor? Mire, el futuro nos alcanzó como hasta ahora, doctor. El futuro ya nos alcanzó. El derecho continúa la saga de la realidad emergente e impactante, ¿sí? La pandemia cimbró, entre otros sistemas, el jurídico mundial en general y los de procuración y administración de justicia en lo particular. Algunos del gremio, doctor, lo percibimos, la mayoría no lo percibimos. Se dictaron acuerdos, se dictaron decretos cuya buena voluntad no se pone a discusión, no se pone en tela de juicio. Era imperante, de 2 meses a la fecha, era imperante regular la situación emergente y de gran riesgo. No solo por su efecto en la vida del ser humano, sino además por las implicaciones en los sistemas de salud mundiales colapsados, así como en los económicos, en los laborales, en los ambientales, en los culturales, en los jurídicos y en los políticos. Ya no podemos hablar de una teoría general del derecho, sino además de hablar de ello, tenemos que hablar de una política del derecho,
de una gestión del derecho. ¿Cómo gestiono el derecho para que de manera dinámica, sistemática, me resulte útil para resolver cierto tipo de situaciones emergentes que se me presentan? Con la visión reduccionista del derecho que muchos tienen, ¿verdad? Y que aún pervive, en donde se crean normas descontextualizadas, ¿verdad? Se interpretan y aplican en forma aislada, doctor, usted y yo lo sabemos, como si nada más formaran parte de un universo único, jurídico, en el que todo y las partes lo forman nada más el derecho. No faltó en este tiempo de pandemia, no faltó quien cuestionó sin aportar nada la existencia o no de facultades en quien emitió el acuerdo, en quien emitió el decreto para sancionar el acuerdo o los acuerdos relacionados con el estado de emergencia. Pero bien, le comentaba yo hace un momento, entre otras acciones, el 31 de marzo de 2020 se acordó que solamente pudieran llevarse a cabo las acciones esenciales, y entre muchas de ellas, las de procuración y administración de justicia. ¿Sí? Y a pesar de ello, se generó como que un impas. Enmudeció el palenque, como dicen en mi pueblo. Perdóneme la expresión, doctor. Un impas después de haberse emitido ese acuerdo, en donde se declara como actividad esencial la procuración y la administración de justicia. Y es que ya nos dimos cuenta que el derecho no duerme, que la actividad reguladora por el derecho no duerme, no descansa. Pero el fantasma de la concepción restringida del derecho, además de ponernos de frente a un riesgo de contagio, nos estampó, doctor, nos estampó contra una pared de paradigmas jurídicos. Esa pared de paradigmas jurídicos burlona nos cuestionaba. ¿Qué dice la norma? Lo prevé el código. Tendremos facultades, audiencias por videoconferencia, será legal. ¿Y los principios rectores del proceso? ¿Se violarán derechos humanos? ¿Y si nos promueven la nulidad? ¿Y si se amparan las partes? Y así hasta el infinito y más allá, doctor. ¿Sí? Estos 2 meses nos la pasamos con el fantasma. Hubo algunos que le hicieron vete y pudieron funcionar. Bien, frente a este escenario global, doctor, tengo que reconocer a los operadores jurídicos que a pesar de y en contra de, con una perspectiva sistémica y cibernética del derecho, en forma temprana se propusieron la implementación de alternativas para hacer que sus instituciones fueran funcionales y dieran servicios a los casos penales y de extrema urgencia en otras materias, con el uso de las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento. Y con la interpretación también, doctor, ¿por qué no decirlo? Y aplicación de normas vigentes, pero analizadas a la luz y con la lupa de ordenamientos protectores de derechos humanos y considerando el contexto económico, laboral, cultural y político. Eso es una visión sistémica y cibernética globalizadora del derecho. Hoy, mi estimado doctor Naveja, mi estimado amigo, se debe ampliar nuestra visión jurídica, encontrar el fin último de las normas, su razón de ser y los principios que la dotan de sentido. Vayamos, pues, en pos del conjunto de doctrinas que le han dado vida al derecho. Busquemos puntos conciliatorios entre ellas y en esta realidad global que estamos viviendo. El derecho, como ya usted mismo lo expresaba, el derecho es algo práctico, dinámico, pero debe de tener un trasfondo teórico que no se note, ya que la mejor teoría es la que no se nota. El hombre de leyes neomoderno debe tener conocimientos de fondo, doctor. Distinguir entre el naturalismo, el positivismo y el pospositivismo y con ello reinventarse, porque si no cada vez vamos a ser menos abogados, menos hombres de derecho. La codificación del derecho fue un primer gran cambio. La constitucionalización del derecho fue otro gran cambio. Actualmente la política del derecho y su gestión es lo que está cobrando mayor importancia. Pero por encima de cualquier ley, siempre la Constitución. Y hoy
Las nuevas constituciones, doctor, están llenas de principios y valores. Hay un cambio enorme en el sistema jurídico. Las normas no son lo que fueron en el pasado. El positivismo dejó de ser lo adecuado en nuestras prácticas. En esta época de globalización, se sugiere hablar, y yo lo sugiero, de un pospositivismo en el que la historia tiene importancia, en el que el derecho cuenta, en el que muchas de las doctrinas del pasado son válidas y consideradas. El derecho, desde una concepción de sistemas, doctor, no solo consiste en un conjunto de normas. Es, como ya se precisó, fundamentalmente una actividad muy práctica y muy dinámica con la que se trata de realizar ciertos fines o valores. Es entonces, doctor, cuando pareciera ser que la filosofía moral debe jugar aquí un papel importante en la formación del jurista. Un operador del derecho, doctor, debe ser activo en la defensa de los derechos humanos, cuyo criterio transversal debe ser la dignidad de la persona, del ser humano. O sea, el nuevo operador jurídico debe plantearse cuáles son los fines y los valores del derecho. Debe de tener en cuenta el contexto, sin caer en el formalismo ni activismo radical, pero siempre con el propósito de encontrar lo justo dentro de lo legal. Muchas gracias, doctor. Extraordinario. La verdad, Caro, te voy a ser franco, todo este manejo sistemático, pero epistémico que has hecho, me gusta mucho porque, como dices tú, queremos ser muy rígidos en todo, muy cerrados, no manejar el sistema. Y hoy en día todo objetamos, no nos adaptamos, no hay esa resiliencia. En todo este serial de conferencias, creo que se ha aportado mucho para lo que es esta normatividad emergente, que poco se ha hablado. Hablar tú de cómo, de alguna manera, tenemos que tener una visión sistemática que es clave en este momento y que no estábamos preparados para ellos, como lo dijiste atinadamente. O sea, hoy, por ejemplo, vemos la guía bioética. Entonces dicen, ¿por qué va a haber una guía bioética? Y hay un gran debate. Por ejemplo, en la guía bioética primero se establecieron que las personas que tuvieran ya cierta edad para arriba ya no eran las que se atendían. Se hizo una modificación por el reclamo y se habla de expectativas de vida. Vamos a tener una visión de José Julio Fernández, el mejor constitucionalista de España, y él dice, no, pero ¿sabes qué? Eso se me hace violatorio a la dignidad humana porque deberían ser los primeros que lleguen. Entonces viene un debate, pero tiene que establecerse, porque si no, no va a haber transparencia. O sea, esto debe de generarse. Ahora, yo digo algo también muy sincero. Hoy todo mundo habla de que ya la justicia, perfecto. Pero en este tema de la proporcionalidad, de la ponderación, de la razonabilidad, de la necesidad, de la adecuación, no pueden haber ustedes. A ver, por ejemplo, ¿cuánta gente recibes tú, Caro? ¿Cuánta gente recibe un secretario? O sea, están atentando contra su integridad física, psíquica, contra su vida, la vida de ustedes también, porque somos agentes de contagio. A mí me gustó mucho entender que lo que estableces tú es esto, el ser o tener una visión sistémica. Yo quiero preguntarte, con todo ese conocimiento de causa que tienes y el conocimiento que tenemos de la realidad, hablabas que no estábamos preparados, siendo sinceros, claro, como tú tienes esa visión. Por ejemplo, los abogados litigantes, en general, ¿estábamos preparados? ¿Nos preparamos para todo este fenómeno? O sea, el tema de la globalización de la información, de las medidas tecnológicas, a veces, como dices tú, de la falta de regulación, pero estábamos preparados, estábamos corriendo a la par para todos estos desarrollos tecnológicos que nos ha alcanzado, de alguna manera. ¿Tú no crees que... No, no estábamos preparados, doctor. Definitivamente no estábamos preparados, pero lo grave no es no estar preparados, doctor. Lo grave es que no obstante que está pasando esto, no obstante que inició hace más de 2 meses, o sea, seguimos sin estar preparados, cuando en realidad nuestra visión debe ser el cómo sí. O sea, el cómo sí logro las cosas, el cómo sí funciono, el cómo sí activo mi dependencia. ¿Sí? O sea, lo grave no es no estar preparados. Cuando no se está preparado, pero se tiene una visión amplia de la realidad, se pueden lograr muchísimas cosas. Es cierto, porque, digamos, este fenómeno que se ha generado en las redes a través del trabajo de ustedes como académicos,
que yo lo agradezco mucho y me siento muy orgulloso también de poder ser parte de la academia, doctor, cuando volteo a ver. Pues de alguna manera decir, vamos a adaptarnos a las necesidades y vamos ajustándolos sobre todo a un compromiso social que tenemos. Ni un costo, disertantes nacionales de primer nivel, disertantes internacionales de primer nivel, pero ¿sabes qué nos ha gustado? Claro que tú lo has vivido desde el consejo directivo, que sí vemos la presencia de los abogados al prepararse. O sea, eso por lo menos me da un ánimo de decir, bueno, no se cae en depresión, pero es una situación irreversible. Tienes que ver cómo te reinventas, como tú dices. Claro. Y ahora en este proceso de capacitación que se ha generado a través de grandes expositores, como es tu caso, como cada uno de los que ha venido pasando, nacionales e internacionales, uno ve la respuesta que implica que de alguna manera hay resiliencia, que tienes la voluntad, el ánimo, decir, me estoy preparando, la que viene, vemos cómo la gente está contenta de esperar la hora que llega para recibir la información. Y bueno, de eso muy malo que no depende de nosotros, qué bueno que se obtengan estas cosas muy buenas. Y ahora, esta sistematización que tú enmarcas, esta visión, debemos dejarla de por vida. Porque tú lo hablaste muy atinadamente. El problema puede ser que hoy vivamos en el momento, de decir, bueno, esto dura 6 meses, 1 año, no sé. Y en ese inter que dura, pues tú te sistematizas, utilizas estos medios, te capacitas. Pero después quieres vivir a una misma realidad a la anterior. La realidad es diferente. Y entonces tenemos que generar esta visión, pues para tener las soluciones adecuadas. O sea, a mí, te digo, en lo personal me agradó mucho tocar un tema tan importante, porque es una forma, pues, de ver no tan solo la vida, sino el ejercicio profesional, ¿no? Y que los claro, doctor. ¿sí? Claro, y le pongo un ejemplo, no nada más es a nivel profesional, y lo digo con todo respeto. Claro. Le pongo un ejemplo real del Instituto de Defensoría. Nosotros ofrecemos, doctor, un taller de orientación prematrimonial, con el que tiene que cumplir el futuro contrayente. Ese taller de orientación prematrimonial es requisito para que pueda contraer el vínculo del matrimonio ante el oficial de registro civil, ¿sí? Y entonces se da esta situación por la que estamos pasando y empezamos con los asegúnes. Yo dije, obviamente no voy a recibir a 50 parejas para darles el taller. Y no por no recibirlas, doctor, sino por cuestiones obvias. Pero es cuestión de reinventarse, es cuestión de buscar la forma de lograr, o sea, a través de otros medios, el mismo resultado, doctor. Le dije a mi equipo de trabajo, ¿saben qué vamos a probar? ¿Qué, licenciada? A través de la plataforma Zoom vamos a ofrecer el taller de orientación prematrimonial. Doctora, ¿pero cómo? ¿Usted cree que se van a conectar ahí 2 horas y media? Pues es que todo está en piloto. O sea, todo, el programa que generemos ahorita, todo va a ser a nivel piloto. Bueno, doctor, para no ir más lejos, primera sesión de Zoom con una duración de 2 horas y media. Todas las parejas que se habían inscrito para llevar a cabo su taller de manera presencial, fueron más de 50 parejas, estaban conectadas en la plataforma Zoom, escuchando de manera muy agradable desde su casa, las 2 horas y media, participativos y esto y cómo. Y luego ahí uno de mis defensores le agregó un plus porque al finalizar la plática, esto ya fue en el segundo taller, al finalizar de plática, él tiene habilidades con la guitarra y con la voz, así que les dedico a los futuros contrayentes ahí una melodía más que... Es cuestión de ingenio, doctor. Claro. Es cuestión de ingenio, es cuestión de querer, con las herramientas básicas, porque todo el mundo en contra me decía, Caro, ¿tú crees que van a pagar dinero de su bolsa para pagar saldo, para pagar crédito en su celular, para estar viendo ahí? No sé si lo van a pagar, no lo sé, pero yo les voy a ofrecer el taller de esta forma. Y tuvimos éxito. O sea, no podemos saber qué va a pasar si no lo intentamos. Hay que intentarlo. No, y se dio igual perfectamente. O sea, lo ofreciste muy inteligentemente y fue el 100% de las personas, o sea. Así es. Pues bueno, y ya se va a institucionalizar, doctor. Ya lo vamos a hacer de manera institucional, dada no solamente la contingencia, sino porque no los hacemos ir hasta nuestras oficinas, no los hacemos que pierdan tiempo de sus trabajos, que pidan permiso, ¿sí? Y nosotros también nos beneficiamos, porque pues yo estoy aquí o quienes imparten el taller 2 horas, inclusive ya lo estamos videograbando. ¿Por qué? Porque nos va a resultar útiles para cargar en la plataforma ya el taller de manera virtual. Entonces,
Es cuestión de proponérselo, es cuestión de buscar el cómo sí lograr las cosas. No, pues excelente, claro que bueno, vamos a seguir, recuerda, con talleres y bueno, como el activo que tenemos, algunos talleres ya cuestiones prácticas, vamos a estar trabajando fuerte en diversas áreas que tú ya lo sabes y pues vamos a estar participando. Lo mismo que ahora vamos a colgar estas casi 100 conferencias internacionales e internacionales en las páginas de la academia y que van a tener una biblioteca virtual impresionante. Me quiero meter a este tema de la visión sistemática, aquí está Carolina y está perfecto. Yo me siento cada vez que veo una conferencia nacional muy contento porque veo lo que dice Caro, que se genera lo que ideamos desde un inicio, es un sinnúmero de académicos en las diferentes áreas de experticia unidos para generar derecho, para generar actualización, para generar un proceso de capacitación y sin el más mínimo lucro, sin ningún interés más que intercambiar ideas, la dialéctica del mejoramiento profesional. Y por eso hoy me siento contento que la presidenta del capítulo Coahuila, la doctora María Carolina González Briones, pues nos haya expuesto un tema tan interesante, tan importante, con sobre todo, un bagaje que nos permite entender que no hay que caer en la depresión, que el abogado mismo debe entender este proceso de capacitación, que todo este tema le tiene que dar una visión totalmente sistemática para que el mismo derecho se vea diferente. Yo recuerdo una frase de Gustavo Zagrebelsky que decía en relación al principio de razonabilidad. Este principio va a ser lo mejor que pueda haber cuando transite de ser un principio que esté internamente en el jurista y pase a estar objetivamente en la Constitución. O sea, el mismo jurista va a plantear las cosas, eso, el ser humano de donde parte, y va a ser razonable, va a ser proporcional, va a ponderar y va a generar sobre todo lo que tú habías establecido muy bien, un razonamiento profundo del tema. Así es de que hoy me voy muy contento con el abordaje de la visión sistemática y cibernética del derecho en tiempos de este virus terrible que es el COVID-19. Agradeciendo de nuevo esta conferencia por parte de la doctora María Carolina González Briones. Gracias, Caro. Gracias, Carolina, por estar en esto, en la fiesta, que es tu fiesta. Muchas gracias. Gracias, muy amable, doctor. Gracias a todos. Hasta luego.